es Eli. ¿Qué viste, Buenos días, profes. Buenos días. Bueno, Estaba muy nervioso. Sí. Tranquilos. Yo con marido y con el papá. bueno, en esta ocasión vamos a presentar unos ejemplos de planeación. Mi compañera va a presentar unos ejemplos en el grado primero y luego yo presentaré unos ejemplos en el grado quinto. Bueno, para el grado primero, pues como mencionó el profesor Hugo, nosotros decidimos basarnos pues en el currículo sugerido y tomando en cuenta pues lo que ahí nos ofrecen y lo que tenemos para poder desarrollar, hacer la planeación de una clase, que la duración sería de 1 hora. Entonces, acá yo elegí el módulo 2, que es convivencia y paz, valoro nuestras diferencias, que tendría una duración de 18 a 20 horas. Entonces acá lo que hicimos fue elegir como los objetivos con las funciones de lengua y la meta a la que se va a llegar, pues teniendo en cuenta lo que vamos a hacer en esa clase. Entonces la meta es los estudiantes describen en inglés las diferencias físicas propias y de sus compañeros, mostrando respeto hacia ellos. Entonces ahí sería para manejar las descripciones. En funciones de lengua, sería describir en inglés de forma sencilla características físicas de sus compañeros y el objetivo sería identificar de manera oral palabras y frases cortas en inglés relacionadas con las características físicas propias y de sus compañeros. Entonces aquí dejaríamos como de lado para esa planeación el segundo objetivo, entonces nos enfocaríamos. Yo voy a hacer una pequeña precisión. Entonces, lo que nos presenta el ministerio nos presenta dos cosas. Una que son los derechos básicos de aprendizaje para inglés, que son estos. Pero ellos amplían los derechos básicos sobre, bueno, y eso cómo se puede incorporar a lo que se llama currículo sugerido. Y el currículo sugerido lo que muestra es una visión mucho más amplia de la lengua, en la que se hacen intersecciones. Entonces maneja 4 módulos, uno que se llama, por aquí, uno que se llama autocuidado, que tiene que ver con salud, otro que tiene que ver con paz y convivencia, se hace con las lenguas, otro que tiene que ver con autosostenibilidad, que es medio ambiente, y hay otro que tiene que ver con competencias ciudadanas o ciudadanía global. Los proyectos transversales. Son transversales. Eso no quiere decir que solamente uno se va a asumir estos 4, pero cuando yo asumo la lengua más allá de un sistema o más allá de comunicación, es decir, por funciones, sino que yo lo planteo de una manera mucho más amplia, es decir, la lengua como cultura, incluyendo la cultura académica, yo puedo a través del inglés también integrar las ciencias naturales, las matemáticas y otras áreas más. Que hace el currículo sugerido, es decir, usted trabaja la lengua, es su obligación, los derechos básicos son estos que están basados en la columna que les presenté en el segundo, la lengua como discurso, como comunicación, sino que plantea, bueno, hasta ahí llega. Entonces, lo que hace el currículo sugerido es decir, usted escoge un módulo, escoge una meta y toma de los derechos básicos de aprendizaje, toma un objetivo desde la lengua. Y ese es el trabajo que en esta planeación que Laura y Danilo nos van a presentar, nos muestran esas intersecciones que son más simples de lo que uno cree. Jairo, perdón, ¿por qué no pagas ese curso mejor? Apágalo mejor. No. Lo apagó y se volvió. Sigamos. Es que no me dice. Y además el 20, como 15 aquí. Listo. Esa era la precisión que quería hacer. Entonces, esas cartillas no son para seguirlas así, pero sí dan una guía de cómo puede trabajar uno. Y ustedes que son profesores de primaria, que saben el primero que están trabajando en las otras áreas, dicen, esto lo podemos integrar
al inglés, más allá de aprenderse los colorcitos, los números del 1 al 10, sino que hay muchas cosas más que uno puede explorar con estos. ¿Ves? Entonces este es grado primero. Bueno, acá está el currículum sugeриdo, acá elegimos uno de los derechos básicos de aprendizaje para primaria. Entonces elegimos el número 5 que dice, menciona algunas cualidades físicas propias y de las personas que le rodean a través de palabras y frases previamente estudiadas. Por ejemplo, my sister has short blonde hair, my mother has long black hair. Entonces acá pues vemos la conexión que mencionaba primero, que tiene la relación con el adjetivo y la función de lengua que propone el currículo sugerido. Bueno, entonces acá tenemos la planeación. Mira a través del módulo 1 que plantea el ministerio, que es el módulo 2. Valoro nuestras, paz y convivencia, valoro nuestras diferencias. A través de una función de la lengua, que es describir. ¿Describir a quién? Ya ella va a mostrar cómo va a hacer la. Bueno, entonces acá nosotros pues lo hicimos en esta tabla como para que sea más fácil de comprender. Entonces el modelo con el que lo hicimos tiene lo que es una pretarea, la tarea y la posttarea. Entonces acá está la función del docente y tenemos la función del alumno. Entonces, como les dije, esto está planeado para hacerlo en 1 hora. La primera actividad sería reproducir en audio porque pues no sé qué condiciones tengan ustedes en el aula, si tengan, no creo que tengan video ni Una grabadora. Unos. Ella lo trajo con video o con solo audio. Head and shoulder, head and shoulder. Ni santos, ni santos. Pero están hablando de los cuerpos, no del saludo. Head and shoulders. Chuchu, como que no hay sonido. Llamamos está a- el sonido de Yo creo que ella se reproduce porque está para las dos pantallas. Si le ponemos solamente para el computador, la pueden ver. Sí, porque le digo que una de las bemoles de los profesores de inglés es que Chuchu, no hablamos el inglés, no pronunciamos, Claro, es muy allá difícil. vamos, Si allá yo vamos. curly, eso se oye así, eso se habla así, te estará diciendo porque vaya que usted equivoque con una consonante y dice otra cosa en inglés. Y entonces, si no hay medios audiovisuales, si no hay grabadora, Esa es la reflexión que. imagine. Esa es No. la- Compro un parlantico de 30. Le dura. No, pero eso Lo cargas con el portátil. eso está limitando al profesorado. Ya se viene, lleva su bafle, lleva Head su and shoulders, head and shoulders. Ni santos, ni santos. Un parlantico que vale 30.000, tiene para Bluetooth, que sirve para memoria, y ya para comprarse la computadora. ¿En serio? No me nego para ir de 30.000 vacaciones. hasta el 25 lo postea. Los padres pequeños, para aprender a computador. Uy, sí, no. Yo cojo el computador, lo pongo en la mesa, encima de la mesa pongo una cámara. El padre que le dice, y yo estoy quitando, ese es mi video. Perdón, profesor. Yo ya iré a ver Pero yo creo que se oye. No, tengo que abrir 4 candados. traer el parlantico, anda Marilena. 4 candados. Traer el parlantico. ¿Cuántas horas de inglés a la semana están? 3 primaria. 3 en primaria. ¿Son reales o es lo que hay en el? False. Pero para usted, niñito. Para usted. Ah, niñito, tienen que ser reales. Legales porque para eso. Llegó Carlos. Llegó Ay, Carlos. Carlos. Llegó. Y para volarse los talleres, para eso es que hace eso es montaña. Uy, bravo, bravo. Eso lo hace cualquier técnico. Ahora es Bueno, cualquier reparador de para esta planeación, yo decidí pues escoger esta canción, aunque hay muchas versiones.
Muy bueno. Hi kids, let's shake our body. Come on, dance to the tune. That is a mood. We are healthy soon. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Yo le enseñaba. El último pedacito no me lo sé bien. March, march, march. Es body charge. Get your body charged. Cante, niño. Get your body charged. Shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Yes, yes, shoulder, knees and toes, knees and toes. Jump, 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 jump. Yes. Uy, es el Marino y Vladimiro, vean. Sponge. Shoulder, knees and toes, knees and toes. Arms, shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Bueno. ¿En qué fase vamos en la pretarea? En la pretarea, sí. Bueno. Que es lo que nosotros tenemos como la motivación, el inicio de la El clase. inicio. Exacto. Entonces, esa sería la motivación para los niños. Entonces sería, bueno, si no hay posibilidad de video, entonces se reproduce, no sé, con una grabadora, se descarga el audio y se coloca. A los niños los motiva demasiado esto. Pues es una manera de poder introducirles el tema y el vocabulario. Entonces, la segunda parte, después de haber escuchado la canción, de hacer las mímicas con ellos, porque cuando ellos lo ven a uno, entonces ellos también se motivan al hacerlo. Entonces también hay como que sacar ese lado, nosotros como otra vez ese niño y volver a saltar, todo este tipo como de actividades y de mímicas. Entonces tenemos pegar imágenes en el Pero es que yo tablero. no sé pronunciar. Entonces, Tú les enseñas. Va a escuchar y también vamos a aprender con el video. Eso es lo que uno hace. Si tengo dificultad, por ejemplo, yo como profesora y hay una palabra que no sé pronunciar, ni sé qué significa, por eso uno prepara la clase para poder llegar y que el niño no lo vaya a echar a uno. Esa es la clave. Sí. Para la clase. Deben dibujar a la persona. Exacto. Entonces, la segunda parte sería la segunda actividad, pegar imágenes en el tablero de los diferentes tipos de cabello. Entonces, puede ser de cabello, que es como lo que de pronto puede diferenciar a una persona, algún niño, entonces se pueden sacar diferentes imágenes y se pegan en el tablero. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos más vocabulario para la descripción. Entonces, por ejemplo, tenemos curly, straight, long, short. Y entonces se va a colocar en el tablero la frase my hair is, es como la estructura, ¿no? Entonces luego lo que vamos a hacer es con cada niño, ellos van a tener el vocabulario, entonces como preguntarles a ellos. Se les va a preguntar como que, ¿y cómo es tu cabello? ¿Cómo te describes? O ¿cómo describes a tu compañerito? Entonces, si se va a escribir él, entonces va a decir my hair is black o my hair is red. Puede ser, por ejemplo, Skin and brilliant. Blonde and black. Entonces ahí había una estructura y el niño ya empezaría a utilizarla. Luego la podemos Mi cambiar papá no como... tiene pelo, entonces. Skin and brilliant. Por eso podemos hacer. También funciona, podría ser con los ojos. Ay, no, niños tan incómodos así, pobrecita la profe. Entonces ese es el tipo de
descripción que podríamos utilizar con los niños. Entonces, como les digo, aquí están haciendo la descripción propia. Luego podríamos pasar a que hagan la descripción del compañerito, sabemos que el tiempo nos da y todo. Luego tenemos, le preguntará a cada estudiante y les ayudará a responder de acuerdo a sus características, pues con esta misma estructura. Entonces la función del alumno es practicar el vocabulario de las partes del cuerpo, que va a ser pues por repetición, cantándola con el video acompañado o el audio. Y después tenemos responder de acuerdo a las características de las imágenes en el tablero con la frase A, que sería sería la estructura que los niños van a manejar. Luego ya pasamos a la tarea. Entonces la tarea es que el profesor da las instrucciones y recibe el trabajo de los niños. Entonces, ¿cuál va a ser esa función? El niño debe dibujar a la persona que más quiere y debe colorearlo. Entonces, le vamos a pasar, por ejemplo, una hojita de papel a los niños, pues yo no la traje, y podría ser, por ejemplo, la hojita enmarcada con corazones, ¿sí? Entonces le van a explicar al niño, le vamos a explicar, bueno, aquí vas a dibujar a la persona que tú más quieres, puede ser a tu abuelito, a tu mamita. Entonces ahí también vamos a hacer introducción del vocabulario como my mother, my father, my grandma. Ajá. My Entonces, sister. ahí van a tener que escribir a la persona, como lo van a colorear, entonces también les van a poder dar la descripción. Vamos a hacerlo con ellos como she has long hair, she has black hair, y ahí vamos a seguir esta misma estructura, siguiendo el vocabulario de la descripción. Y en la posttarea sería revisar ese trabajo del niño. La posttarea lo que hace es que nosotros como profesores entonces vamos a revisar lo que nos entregaron los niños acá y ver cómo ellos responden a lo que hicieron, si ese conocimiento quedó aplicado, si lo tienen o no. Entonces, revisar y de acuerdo con la producción de los alumnos se debe evaluar y realizar actividades de refuerzo. Entonces, si vemos que no fue claro el tema, que los niños como que no captaron muy bien o que les causó muchas dificultades, entonces ya un ejemplo podría ser aplicar otra tarea, otra actividad, un ejercicio, por ejemplo, en que nosotros vamos a darles otro papel con una silueta de un ser humano al niño y les vamos a decir las características. Entonces ellos con colores van a ir pintando de acuerdo a las características. Por ejemplo, black hair, entonces el niño va a pintar. Este sería un ejemplo de una actividad de refuerzo para hacer. Y ya ahí sería como, esa sería la planeación de una clase Para primero. para primero. Posibilidades. ¿Es una prioridad o no es para que la escritura en primero? Porque nosotros, porque ellos traen y Ajá. no han logrado. ¿Por qué elegí esto y por qué el video? Porque en esa etapa la escritura no es relevante. Bueno, sí es relevante, pero estamos en la clase de inglés, para eso tienen la clase de español, para practicar la escritura. Aquí obviamente se está haciendo, pero se está haciendo desde otra... Sí, como para reforzar. Estamos hablando de dos sistemas lingüísticos muy diferentes. El escrito y el oral. Estamos hablando de lengua materna y el del inglés. Y el inglés tiene una característica y es que, diferente a la del español, y por eso los procesos de lectura y escritura en los niños cuya lengua materna es el inglés son aparentemente más tardíos que con aquellos niños que están aprendiendo cuya lengua materna es el español. Me explico. La relación fonía, es decir, el sonido, y la escritura en español es un sistema que el niño resuelve de una manera más simple. ¿Por qué? Porque la P, cuando ellos escuchen el sonido, siempre saben que la grafía es la letra P. Lo mismo con la R, lo mismo con las vocales. En inglés, por ejemplo, la letra A, dependiendo de dónde se encuentre, puede ser A, puede ser E, puede ser... Entonces, en esa edad, exactamente, sí, los niños empiezan a hacer ese proceso de decodificación en inglés en segundo grado. No la aprenden. ¿Cómo vamos nosotros a poder hacer los nuestros con eso en primero? Entonces lo único que se hace es fortalecer más la oralidad
acompañado de mucha Movimiento. imagen y mucho movimiento, y se hace la escritura más como presentación para que ellos empiecen a familiarizarse, más no como Más una no una obligación prioridad de para- comprender, ¿cierto? Y por eso las alternativas que ella ofrecía en la posttarea es, bueno, van a colorear según lo que ustedes escuchen, ¿cierto? Más que el ejercicio de ponerlos a completar. Inclusive esa actividad de My Hair Is se podría acompañar o se debería acompañar la imagen del cabellito curly con la expresión curly y hacer el refuerzo oral todo el tiempo y no obligarlos a que escriban. Que sea más memoria visual. Sí, que lo efectivo está lo escrito, sino lo... Por eso uno llena el salón de palabras. Con el inglés, precisamente por esa relación tan distante de la fonía con la escritura, entonces por eso es que esos procesos hay que retardar. Y lo otro que es clave es que uno debe introducirlos o sensibilizarlos hacia el nuevo sistema cuando ya todo el sistema básico de lectura y escritura en lengua materna está. Y que eso más o menos sucede entre tercero o cuarto grado. Ahí empieza uno a pedirles escritura formalmente hablando. Por lo mismo que les estoy diciendo, aparecen las confusiones, los niños pronuncian mal, se confunden inclusive en lengua materna. Como este es un contexto que se llama exolingüe, es decir, exolingüe quiere decir que la lengua que se está aprendiendo no se utiliza como medio social de expresión, entonces esos procesos son mucho más tardíos. Algunos dirán, profe, ¿y cómo hay colegios bilingües que desde párvulos les están haciendo eso? Bien, ¿qué dicen las investigaciones? Y es para que ustedes también no se dejen engañar con ese discurso del bilingüismo. Como es un contexto exolingüe, empezar más temprano no quiere decir que se va a llegar al mismo nivel cuando alcanza los 20 años. La investigación y la literatura muestran que si se continúa con el aprendizaje de las lenguas a temprana edad, o se hace cuando se empiezan los 12, 13 añitos, a los 20 años, los dos alcanzan el mismo nivel. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? No hay prisa. Como este no es un contexto bilingüe en el que estamos, no hay necesidad de que los niños aprendan el sistema a la misma velocidad. Primero con su lengua materna. Y entonces a la hora de nosotros enseñar inglés, solamente a partir de cuarto, quinto grado empezamos nosotros como a fortalecer esa relación entre el sonido y la grafía. Inclusive en el sistema escolar americano y británico, antes de empezar a trabajar escritura y lectura, trabajan lo que es la pre. Y el ejercicio de preparación se llama algo que se llama phonics, que es todo el sistema fonológico. En inglés, una combinación de dos letras ya me está dando un sonido diferente. Entonces, por ejemplo, la letra I puede ser pronunciada I, puede ser pronunciada E, puede ser pronunciada I, o puede ser omitida. Es decir, si estamos preparados o los niños sí están listos para... No. Entonces, mejor aplacemos eso. La oralidad, ¿cierto? El seguir instrucciones orales y se hace este ejercicio sin poner énfasis en la escritura. Oral, pronunciación. All right. Bueno, en este caso voy a presentar una planeación de clase con el grado quinto. Una horita también, ¿cierto? Exacto, 1 hora. Y el título sugerido que del Ministerio en inglés quinto, escogí el módulo 4 que se llama Una aldea global, estamos bien informados.
para esa intervención que yo iba a hacer, es preciso aclarar que lo que voy a presentar lo aplicamos en una clase durante los semestres que nos desean que fuéramos a conocer un salón de aula real, con 44 estudiantes. 39, Bueno, 38. entonces para la función de la lengua me voy a enfocar en dar y pedir información en inglés sobre hechos actuales, y en los objetivos va a ser producir textos narrativos, cortos, orales y escritos en inglés relacionados con temas de actualidad a través de un modelo establecido. Eso parece complejo, ¿no? Pero... Y en los derechos básicos de aprendizaje, que también lo propone el ministerio, escogí el derecho número 2, que es producir un texto narrativo, oral o escrito, corto y sencillo. Entonces, para empezar la clase, lo que nosotros hicimos en el comienzo fue preguntarle a los chicos qué tipo de festivales o carnavales ellos conocían, de manera, internacional o en nuestro país. Entonces, les preguntábamos esto. Primero, what type of festival is it? Where does it take place? How many people attend? When is it? How long is it? What happens in the festival? For example, sports, parades, music or food. Y ellos respondían mucho y salían con unos festivales extraños. La pregunta, ¿no? Y entendían la pregunta. Ellos eran capaces de entender la pregunta. Teacher, ¿cómo se dice esto? Luego, a continuación, lo que hicimos fue leerles a los estudiantes. En este caso nosotros creamos un video, un videíto de Cali's Fair. Cali's Fair, let's start. Y realizamos las mismas preguntas. Aquí está la transcripción de lo que nosotros les decíamos en el video. Entonces, Cali's Fair, every year thousands of people attend Cali's Fair. Es muy simple, es muy corto. It is a traditional Colombian festival. Y en ese texto súper corto, que tiene 5 lineecitas, se responden todas sus preguntas. What type of festival is? It's a traditional festival. Where does it take place? In Cali. How many people attend? Thousands of people. Y ellos eran capaces de reconocer toda esa información de manera muy sencilla. Luego, lo que hacíamos era reproducir igual un video que se llamaba Perezolandia, que era un festival que nosotros habíamos creado como profesores. Entonces, y que en realidad el festival sí existe. Entonces nosotros lo creamos. Eso todavía sacan unos colchones. En Antioquia sacan unos colchones y todo el mundo a jugar afuera en el andén. Estamos hablando de Cali, de Cali. La gente sale con las camas y hamacas y el día de San Cocho todo el día ahí. Gente duerme. Entonces, uy, está largo ese, ¿no? Qué pereza. Entonces, Debemos seguir, Ole. En este festival que nosotros creamos, utilizamos exactamente la misma o una estructura similar al primer texto o video que nosotros reproducimos. Every year thousands of people attend the most incredible festival in the world. It is a traditional festival. It takes place for 10 days, from October the 1st until the 10th. For example, it takes place for 5 days, from December the 25th until the 3rd in Cali. 5 días. En este caso era en la capital del Valle del Cauca, y aquí era utilizando imaginación en Perezolandia. Y eso fue, pues los estudiantes tuvieron una reacción muy agradable. Comenzaron a reírse, a hablar entre ellos. Entonces, ya para la tarea, les pedíamos a los estudiantes que crearan su propio festival, utilizando como base guía esos dos textos que son supremamente cortos y tratando de responder las mismas preguntas. ¿Dónde tiene lugar? ¿En qué ciudad? ¿Cuánto tiempo dura el festival?
y les decíamos que fueran muy creativos. Entre las propuestas eran el Festival de los Ponies, el Festival de los Chocolates, y utilizaban muy bien la estructura que nosotros les habíamos dado. Incluso muchos de ellos fueron capaces de variar la información. Every year, every month, thousands of people, millions, tons of people, y variaban, por ejemplo, en estos casos, lo que se hace en el festival. En el Festival de la Pereza era people don't work, people don't make exercise, people don't cook, people only sleep and sleep, y ellos, exacto, ellos variaban las actividades y eran capaces de crear estructuras muy cortas, muy simples, basándose en estos dos ejemplos, en estos dos signos que nosotros les habíamos dado. Listo. Entonces, para ya finalizar la clase, nosotros recibíamos, y ellos trabajaban en la creación del festival en parejas, es muy importante eso. Entonces nosotros recibíamos el festival, lo revisábamos y encontrábamos algunos errores, unos errores muy a veces comunes. Entonces explicábamos esos errores, o bueno, si explicábamos aquello en lo que ellos habían fallado, y hacíamos un refuerzo. En este caso el refuerzo fue la misma tarea, crear ese festival pero ya de una manera gráfica, en una especie de folleto, para que ellos fueran capaces de vender ese festival o de exponer ese festival con sus compañeritos. Nosotros en ese caso hicimos este ejemplo pensando que podríamos utilizar los recursos de internet, y es en realidad muy simple. Ya no es Festival de la Pereza, sino Lazy Fest, una especie como mucho más moderno. La información desde cuál es el periodo que es el festival. Exacto. Y en dónde tiene lugar, cuántas personas acuden al festival y los tipos de actividades que se hacen en ese festival. Es el festival mío. ¿Cuánto Me encantan. Para siempre. Que todos los días sean de Lazy Fest. Yo viviría en Lazy Town también. Bueno, esas en la práctica, pero ellos lo que van a presentar ahorita son las consideraciones metodológicas de qué es eso de aprendizaje basado en tareas. Esta fue más en la práctica, y ahora vamos a ver metodológicamente dónde nos ubicamos para ese aprendizaje basado en tareas. Bueno, yo les voy a hacer voy a hacer como el aprendizaje basado en tareas es una variación de la forma como el enfoque comunicativo ha presentado una clase tradicional. El enfoque comunicativo lo que hace es que primero presenta a través de una conversación o una lectura, ustedes ven los textos